Lo llamaron conjunción superior, un término científico y estéril para referirse al momento en que 3D Atlas desapareció tras el deslumbrante disco del Sol. Para el mundo fue una pausa, para los astrónomos un punto ciego, para aquellos que sintieron el zumbido en sus huesos fue la respiración contenida antes de sumergirse en lo desconocido. Los canales oficiales se quedaron en silencio, transmitiendo mensajes tranquilizadores de que la observación era imposible y que volveríamos a ver el cometa en unas semanas. Mentían. No podían verlo en el espectro óptico, pero escuchaban desesperadamente con otros oídos. Los observatorios de ondas gravitacionales, LIGO y Virgo, construidos para detectar las colisiones de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia, de repente comenzaron a registrar una señal local. No era un pico agudo, sino un golpe silencioso y rítmico. Un latido provenía de detrás del Sol, de un punto donde no debería haber nada más que la propia estrella y un pequeño trozo de hielo. La masa de 3D Atlas era demasiado minúscula para deformar el espacio-tiempo lo suficiente como para ser escuchada, pero los detectores no mentían. Peor aún eran los telescopios de neutrinos, los gigantescos tanques enterrados en las profundidades del hielo antártico, que monitorizaban el flujo de neutrinos procedentes del núcleo del Sol, comenzaron a mostrar un déficit. Algo detrás del Sol no solo estaba bloqueando los neutrinos, sino que los estaba absorbiendo. El flujo de partículas que había atravesado sin obstáculos cualquier materia durante miles de millones de años había disminuido en un 0,013%. La cifra parecía insignificante, pero los físicos lo entendieron. Para detener un neutrino se necesita una densidad que no existe en la naturaleza o una tecnología que no podemos imaginar. Y entonces, el propio Sol comenzó a tener fiebre. En el lado que miraba hacia la Tierra, la estrella estaba tranquila. Pero los satélites que vigilaban su lado opuesto transmitían una imagen de caos. Los bucles coronales, arcos magnéticos del tamaño de docenas de tierras, comenzaron a retorcerse y romperse. Las erupciones solares no se producían de forma caótica, sino en una extraña secuencia. No se dirigían hacia afuera, sino hacia los lados, como si el Sol intentara alejar algo invisible, como si estuviera luchando contra un depredador. El informe más aterrador provino de los heliosismólogos, personas que estudian las vibraciones de la superficie solar. Descubrieron que la influencia gravitacional detrás del Sol era 2 veces más fuerte de lo que debería ser solo por 3D Atlas. Los cálculos no cuadraban. Las matemáticas gritaban que allí, en la zona ciega, no había un objeto, sino 2. El segundo era un fantasma gravitacional. No se veía, no irradiaba, pero pesaba. En la Tierra, la resonancia mística pasó a un nuevo nivel. El zumbido se volvió de 2 tonos, disonante. La gente comenzó a soñar no solo con un sol negro, sino con 2 soles devorándose mutuamente en una lenta danza. Las tormentas geomagnéticas se volvieron permanentes. Ya no dependían de las erupciones solares. Sus picos ahora coincidían precisamente con los momentos en que la Tierra, el Sol y el punto invisible detrás de él se alineaban. Y entonces, en el clímax de la conjunción, sucedió. Un pulso de radio golpeó desde detrás del Sol. Una sola ráfaga, potente y perfectamente estructurada. No era como un ruido natural, era una transmisión. Matemáticamente compleja, contenía números primos, la constante pi y algo que se asemejaba a un mapa tridimensional. Duró 72 segundos. Los satélites militares lo detectaron, los radiotelescopios lo registraron. En 1 hora, todos los datos fueron clasificados, pero ya era demasiado tarde. Docenas de operadores independientes de todo el mundo lo habían oído. El silencio había terminado. El mundo se paralizó en expectación. Fuera lo que emergiera detrás del deslumbrante disco solar, ya no sería el mismo 3D Atlas que había desaparecido allí semanas atrás. Sería algo nuevo, algo que había pasado por el fuego y había renacido, algo que ahora no estaba solo. El día en que estaba previsto que reapareciera 3D Atlas se convirtió en el más largo de la historia de la ciencia moderna. Todos los telescopios, desde el Hubble hasta los pequeños observatorios situados en los tejados, apuntaban a un único punto del deslumbrante cielo. Esperaban. Lo primero que apareció no fue el objeto, sino su efecto. El borde de la corona solar se curvó más bruscamente de lo esperado. La luz de las estrellas lejanas que pasaban cerca brillaba, como si se viera a través de aire sobrecalentado. Y entonces, lentamente, una luz emergió desde detrás del borde del disco solar. Pero no era una sola luz, eran 2 puntos. Uno era el familiar destello azul brillante de 3D Atlas, que brillaba aún más intensamente que antes.
El segundo era una mancha oscura, casi negra, apenas perceptible, situada junto a él. No brillaba, absorbía la luz. Los telescopios solo lo veían como un agujero en la radiación de fondo. Se movían juntos, no solo uno al lado del otro, sino en un lento vals gravitacional. Orbitaron alrededor de un centro de masa común, como una única y aterradora máquina celestial. El fantasma gravitacional ahora tenía un cuerpo. En la Tierra, el caos místico explotó. El zumbido de 2 tonos se convirtió en una sinfonía ensordecedora de disonancia que volvió loca a la gente. Los sistemas electrónicos de todo el mundo comenzaron a fallar, sufriendo interferencias de fase. Las señales del GPS saltaban entre 2 puntos. Los mercados financieros mostraron durante fracciones de segundo 2 precios de acciones diferentes simultáneamente. Era como si 2 versiones de la realidad intentaran sobreescribirse mutuamente. Los sueños se hicieron aún más claros. La gente veía 2 objetos. Uno, una nave de luz, arrastrando una estela de metal ionizado. El segundo, su hermano oscuro, una prisión de oscuridad, arrastrando una estela de espacio distorsionado. Y entonces, un astrofísico que trabajaba en un observatorio aislado en el desierto chileno comprendió la verdadera naturaleza de la catástrofe. Introdujo los parámetros de los 2 objetos en una simulación, sus masas, su trayectoria, su extraña resonancia, y el ordenador produjo un resultado que le dejó sin aliento. Los 2 objetos no solo estaban pasando de largo, su resonancia gravitatoria combinada estaba creando algo que no debería existir, una anomalía estable, un tercer punto gravitatorio en el sistema, un ancla gravitatoria que se había enganchado en el tejido del espacio-tiempo dentro del sistema solar. No iban a chocarnos. Su plan era mucho más elegante y aterrador. Iban a movernos. Este ancla gravitacional comenzó a afectar sutil pero inexorablemente las órbitas de los planetas interiores. Al principio, en centésimas de porcentaje, luego en décimas. La Tierra comenzó a desviarse de su trayectoria habitual. La catástrofe no fue un apocalipsis ardiente, fue una muerte fría y lenta. Un cambio en la órbita de una fracción de porcentaje significaba un cambio en el clima. Los glaciares comenzarían a derretirse o, por el contrario, a avanzar. El nivel del océano cambiaría, las estaciones se desplazarían. En décadas, la Tierra se convertiría en un desierto abrasador como Venus o en una bola helada como Marte. Nos habíamos convertido en pasajeros de un planeta cuya ruta se estaba reescribiendo en tiempo real, y no había ningún arma contra un cambio en las leyes fundamentales de la física. En las últimas imágenes nítidas obtenidas por el telescopio Webb, los astrónomos vieron un último y escalofriante detalle. La superficie del gemelo oscuro no era lisa. Estaba cubierta de estructuras geométricamente regulares, parecidas a ciudades que crecían y se reconfiguraban. Tracy Atlas era el motor y el faro. Su hermano oscuro era el pasajero o la carga. La última transmisión que lograron descifrar del pulso de radio no contenía palabras. Era solo un conjunto de coordenadas y vectores, un manual de construcción, un plan de terraformación. Solo que el objeto de la terraformación no era un planeta, sino el propio sistema solar. La humanidad había recibido por fin la prueba de que no estaba sola en el universo. Pero este conocimiento vino acompañado de la constatación de que, para estos arquitectos estelares, no éramos más que polvo en una obra, polvo que pronto sería barrido para dejar espacio a un mundo nuevo y más perfecto. El Armagedón había comenzado y era silencioso, majestuoso y totalmente inexorable. Cuando el mundo aceptó que Tracy Atlas ya no estaba solo, era demasiado tarde para fingir que se trataba de otro cometa interesante. El sistema gemelo había surgido detrás del Sol como una lenta revelación, un núcleo azul eléctrico y resplandeciente envuelto en una furiosa coma, y una sombra que devoraba la luz encerrada a su lado, ambos girando alrededor de un punto en el espacio vacío que nada debería haber ocupado. Los telescopios lo vieron como una obscena violación de la simetría, un par de ojos desiguales que miraban fijamente a los planetas interiores. La prensa lo llamó un cometa binario. Las personas que entendían los números sabían más. Estaban viendo una máquina. La primera prueba vino de las órbitas. Durante siglos, los movimientos de los planetas interiores habían sido el reloj más preciso que poseía la humanidad. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Todos avanzaban por trayectorias que podían predecirse con fracciones de segundo. Entonces, de forma silenciosa al principio, esas predicciones comenzaron a desviarse. Mercurio llegó al perihelio un latido antes. Marte se retrasó un latido y medio.
Al principio, las discrepancias quedaron ocultas bajo errores de medición y refinamientos del modelo, hasta que un joven dinamicista las superpuso en la efeméride de 3D Atlas y su gemelo oscuro. El patrón se hizo evidente como una bofetada. Cada desviación se alineaba con los pasos del sistema gemelo a través de ciertas geometrías críticas, momentos en los que su campo gravitatorio, modulado por esa danza imposible, se cruzaba con las resonancias naturales de los planetas. Era como ver a un niño empujando un columpio, pequeños empujones perfectamente sincronizados que, tras suficientes ciclos, hacían que el asiento se elevara por encima de la barra. A escala cósmica, los empujones eran microscópicos. A escala humana, décadas, siglos, eran letales. La órbita de la Tierra no era una línea tallada en piedra, era un punto de equilibrio en el filo de una navaja de fuerzas opuestas. Si se alteraba ese equilibrio en un 0,5%, el delicado equilibrio climático se colapsaba. Los modelos que antes se preocupaban por medio grado de calentamiento global ahora mostraban algo mucho peor. En una rama del árbol de simulaciones, los inviernos se alargaban año tras año hasta que los océanos se congelaban, convirtiendo las zonas templadas en desiertos desoladores de viento y polvo helado. En otra, los veranos se intensificaban, los monzones fallaban y las temperaturas del bulbo húmedo subían por encima de lo que la carne humana podía soportar al aire libre. La única constante en todas las simulaciones era que la antigua Tierra, la que había acunado ciudades, cultivos y mitos, no sobrevivía al siglo. Y sin embargo, en la superficie, la vida continuaba. Los mercados abrían cada mañana, los semáforos cambiaban de rojo a verde, las transmisiones, los podcasts y los anuncios sonaban como si nada hubiera cambiado. La catástrofe que se avecinaba era demasiado grande para verla desde dentro, como una curvatura en el espacio-tiempo que solo se hacía visible cuando se alejaba lo suficiente. Los pocos que la vieron, de verdad, en las matemáticas, en el código, en el silencio aterrador, después de que la última línea de una simulación terminara de ejecutarse, se encontraron ante una elección para la que su educación nunca los había preparado. Se le dice a 8.000 millones de personas que el cielo mismo está siendo reescrito. O se empieza a construir arcas en silencio. El lado místico de la crisis, descartado durante meses como ruido de fondo, cobró una relevancia aguda y desagradable. El zumbido de 2 tonos que antes había sido dominio de los insomnes y los foros marginales, ahora aparecía en datos concretos. Los sismógrafos, diseñados para escuchar el lento roce de las placas tectónicas, comenzaron a captar una modulación de alta frecuencia que no tenía nada que ver con los terremotos. Los magnetómetros de todo el mundo, desde las estaciones de investigación hasta los camiones de prospección de las compañías petroleras, informaron del mismo ritmo, un patrón de interferencia ascendente y descendente que coincidía, con una precisión enfermiza, con el período orbital del binario 3I Atlas. Era como si todo el planeta se hubiera convertido en un tambor y algo ahí fuera estuviera tensando lentamente la piel. Las personas que vivían bajo antiguas fallas, la costa del Pacífico, el Himalaya, la cuenca mediterránea, comenzaron a informar de un nuevo tipo de premonición. No era el miedo ancestral a que la tierra temblara, sino un vértigo que se producía incluso cuando la tierra estaba quieta. La sensación de que abajo ya no era una dirección fija, sino una sugerencia. Las aves volaban en círculos perfectos hasta que se desplomaban. Las ballenas se desviaban de sus migraciones para seguir rastros invisibles que trazaban, en mapas posteriores, el nodo gravitacional actual del gemelo. El componente oscuro del par se convirtió en la principal obsesión. Al principio, los astrónomos intentaron tratarlo como un asteroide muy extraño, sin albedo, sin líneas de emisión, sin señal térmica digna de mención. Pero a medida que 3I Atlas desprendía más material cerca del Sol, la sombra no lo hacía. Sin coma, sin chorros, sin polvo. Seguía siendo un agujero, una silueta recortada en el fondo del cielo. Las señales del radar simplemente se desvanecían en él, como si las ondas hubieran caído al borde del universo. Cuando James Webb finalmente captó un reflejo en el infrarrojo medio, el espectro casi rompió la tubería. La superficie no era roca, ni hielo, ni metal tal y como lo conocía la industria humana. El reflejo volvió fragmentado en bandas estrechas y repetitivas, como los dientes de un engranaje. Cada banda correspondía a un material estructurado diferente, dispuesto en capas a profundidades precisas, compuestos que no podían haberse formado en ningún horno natural, dispuestos en redes que maximizaban la resistencia, la disipación del calor y, lo más escalofriante de todo, el control del campo.
Tracy Atlas brillaba como una antorcha. El gemelo oscuro era un agarre. Juntos, no estaban de visita, estaban instalando algo. A puerta cerrada, una frase que en su día había sido un dramático reclamo, se convirtió en un término técnico, el Armagedón cometario. No se trataba de un solo cuerpo en trayectoria de colisión, sino de una intervención escenificada a nivel orbital. Las primeras especulaciones sobre un enjambre, múltiples compañeros oscuros siguiendo la misma trayectoria hiperbólica, volvieron con fuerza. Los análisis actualizados de antiguas imágenes de estudio, procesadas ahora no por la luz, sino por las ausencias, comenzaron a mostrar débiles indicios estadísticos de que Tracy Atlas podría ser solo el miembro más brillante de un tren que se extendía millones de kilómetros detrás de él. Cada eslabón de esa cadena sería otra oportunidad para tirar, otro ancla, otro pomo que girar. A medida que el pánico comenzaba a filtrarse a través de las grietas de la calma oficial, algunas propuestas desesperadas llegaron a la cima de la pila. Un grupo quería lanzar todo lo que la Tierra había lanzado alguna vez con motores al problema, prototipos de fusión, armas nucleares fuera de servicio, incluso las viejas sondas interplanetarias que cojeaban alrededor de Marte y Júpiter, atar propulsores improvisados a los asteroides, estrellarlos contra el gemelo oscuro y rezar para que un disparo cinético a una fracción de la velocidad de la luz pudiera hacer mella en la máquina. El contraargumento era brutalmente simple: no se puede golpear algo que no se entiende, especialmente cuando cada movimiento que se hace transmite las capacidades a los constructores. Otra facción tomó el camino opuesto. Si Tracy Atlas y su compañero eran instrumentos, sensores, no armas, entonces la única estrategia viable podría ser pasar desapercibidos, apagar los transmisores de alta potencia, silenciar las industrias más ruidosas, hacer que la Tierra, desde unas pocas docenas de unidades astronómicas de distancia, pareciera lo más aburrida posible. Solo otra roca húmeda, sin nada destacable, que no merecía la pena mirar más de cerca. Pero el genio no volvería a la lámpara, la radio, el radar, los láseres, la niebla caliente de las ciudades por la noche. La humanidad llevaba un siglo gritando al vacío. Lo que fuera que siguiera la trayectoria de vuelo de Tracy Atlas, ya sabía de dónde procedían los gritos. En medio de estos debates, ocurrió algo que convirtió la discusión en académica. El binario realizó su primera maniobra evidente. Hasta ese momento, cada aceleración extraña, cada giro no kepleriano, podía atribuirse, por improbable que pareciera, a la desgasificación, las mareas solares o los errores de medición. Entonces, en el transcurso de un solo intervalo de 12 horas, la pareja ajustó su órbita mutua, sin perder ni un gramo de material observable. El centro de masa se desplazó una cantidad minúscula, lo justo para cambiar los puntos de intersección a largo plazo de su resonancia con la Tierra y Marte. Era el equivalente celeste de un dedo que empujaba 2 fichas de dominó 1 milímetro más cerca al principio de la fila. No hubo chorro de propulsión, ni destello, ni pico térmico. Desde fuera, nada se movió que no debiera moverse, pero las matemáticas pasaron de quizás natural a absolutamente intencionado en una sola iteración. El sistema no solo estaba ejerciendo fuerza sobre el sistema solar, estaba respondiendo a él. La última capa de negación se desprendió en cuestión de horas. Los movimientos religiosos se fractalizaron, algunos proclamando que Tracy Atlas era el instrumento de juicio tan esperado, otros insistiendo en que era un antidios al que había que resistirse con rituales, ayunos o suicidios masivos. Los foros de conspiraciones, ya inflados por años de pánico menor, explotaron en 1000 líneas temporales especulativas. En las ciudades, los disturbios florecieron y murieron tan rápidamente como las tormentas eléctricas, alimentados menos por demandas claras que por una sensación animal y libre de que algo fundamental había salido mal con el cielo. A pesar de todo, el zumbido nunca se detuvo. En todo caso, se volvió más complejo, ramificándose en armónicos que algunas personas podían silbar con precisión sin saber por qué. Los escáneres cerebrales de personas sensibles comenzaron a mostrar un nuevo patrón sincronizado, picos de actividad coherente que conectaban regiones que normalmente solo se comunicaban durante la meditación profunda o las convulsiones. Los centros del lenguaje se iluminaban sin recibir estímulos. Las cortezas visuales se activaban en la oscuridad. Cuando se les preguntaba qué estaban experimentando, muchas de estas personas daban la misma respuesta, con palabras diferentes. Está tratando de mostrarme algo, pero mi mente no está preparada para asimilarlo.
La posibilidad más aterradora tomó forma en el silencio entre las reuniones del laboratorio, en las miradas compartidas a tramas que no deberían existir, y si el reajuste gravitacional del sistema solar no fuera el objetivo final, sino el paso preparatorio, una forma de hacer que todas las órbitas, todas las líneas de campo, todas las capas magnéticas se ajustaran a una plantilla más antigua que el propio Sol. En esa plantilla, tal vez, los planetas como la Tierra no eran hábitats, sino recipientes de reacción, lugares donde la química podía desarrollarse en condiciones estrictamente controladas, para luego ser recolectada o limpiada cuando el experimento terminara. Tracy Atlas, en ese modelo, no era un invasor, era el temporizador, a medida que la pareja se alejaba del resplandor inmediato del Sol, dirigiéndose hacia el exterior en la parte de su trayectoria que los llevaría a través de la influencia de Júpiter. Los tirones medibles en la trayectoria de la Tierra permanecieron sutiles pero acumulativos. Las simulaciones proyectaban una estrecha ventana en la que el daño aún podía, quizás, mantenerse por debajo de los umbrales de extinción si se tomaban medidas drásticas, geoingeniería a una escala nunca antes intentada, espejos orbitales, inyecciones sacrificiales de masa, en otras resonancias para contrarrestar las impuestas. Incluso los optimistas admitían que las posibilidades eran escasas. Los realistas decían que la pregunta importante ya no era cómo lo detenemos, sino cómo vivimos sabiendo que nuestro cielo es programable por otra persona. Al final, el cosmos no dio ningún discurso, ningún ultimátum, ninguna señal clara de que la reacción de la humanidad importara en absoluto. Tracy Atlas y su gemelo oscuro se encogieron, pasando de ser presagios abismales a puntos brillantes y a un único píxel obstinado en las exposiciones más profundas. El zumbido se desvaneció por debajo del umbral auditivo humano, detectable solo en flujos de datos congelados y en los extraños sueños sincronizados de una minoría cada vez más reducida. Pero los números no olvidaron. Año tras año, los perihelios se desplazaron, las estaciones se desviaron de sus antiguos calendarios, las mareas llegaban un poco antes, luego un poco más tarde, mientras la luna y el sol negociaban con un tercer amo ausente. Los historiadores del futuro, si es que alguno sobrevivía para escribir, probablemente trazarían una línea clara en sus gráficos y la etiquetarían con una fecha, el día en que las gráficas gravitacionales de los planetas interiores se desviaron de 2 siglos de predicciones. El día en que terminó la era de las suposiciones humanas. Queríamos una señal de que no estábamos solos. Tracy Atlas nos la trajo, envuelta en hielo, fuego y silencio. Y detrás de él, perfectamente invisible contra el negro, algo más seguía llegando, siguiendo las nuevas líneas talladas en el espacio-tiempo, sin prisa, con confianza, ya dando cuenta de un sistema en el que un pequeño mundo azul finalmente se había dado cuenta de que ya no dirigía su propio curso. Esta continuación mantiene el mismo tono oscuro y conspirativo y la configuración binaria de cometas que has estado utilizando para tus guiones anteriores de Tracy Atlas.